Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor. Feliz tarde quienes nos acompañan como siempre en las pantallas de Venezolana de Televisión, en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. ¿Cómo estás, Roger? ¿Acostumbras a ser fanático de algo? Soy fanático de los gloriosos Leones del Caracas, Ahí eso te se puedo apoyo. decir. Muy bien. Bueno, una fan enamorada. ¿Eres una fan enamorada? Lo pensaste. No muy seguro. No entonces. tanto. Por estos días está muy de moda esta frase. Además que, bueno, los hermanos Bueno, por estos Primera, días ¿no? y desde hace muchos años, claro. exacto. Ellos marcaron una generación muy importante y lo más lindo de todo desde el punto de vista artístico y lo que representan para nuestro país es que han logrado conectar con esta generación. Bueno, yo particularmente de forma como... por casualidad, llegué a parar a un concierto de ellos y yo decía, Dios mío, pero qué amor. Sí, me vi la serie, sí, me sé algunas canciones, de repente los veo. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Florentino en una pauta específicamente. Y bueno, es bonito. Quizás no lloraba, pero sí dije, bueno, esto me recuerda a una época de tu vida, Una época claro. de mi vida, pero ellos han logrado conectar con estas nuevas generaciones. No, y eso es un exacto. gran reto. Ahí está sonando de fondo este tema tan icónico de... Eso sí lo puedes cantar, ¿verdad? En la pausa, Quizás. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Porque me puedo parar a bailar, eso sí. No tenemos espacio para eso, Roger. Mira, pero además... Tomamos este nombre de esta canción. Exacto, pero además de esto es el tema del fanatismo, cuando ya pasa a ser algo negativo, que se van a los extremos. Puede pasar en el deporte, puede pasar incluso en la religión, en lo político. Hay gente que se va al extremo y causa consecuencias negativas. Esto es parte del debate que vamos a tener el día de hoy y bueno, escucharemos lo primero en algunas partes de este programa, pero vamos a ver qué dice Carla al respecto. ¿Te No, parece? y qué características tiene exacto una persona para que sea considerada un fanático. Adelante, Carla, vamos contigo. Fan, fanático, dos de las palabras más mencionadas en el mundo, y es que gran parte de la población se siente fan de algo. En Venezuela, donde el béisbol es pasatiempo nacional, miles se identifican con los Leones del Caracas o Navegantes del Magallanes. Y en el mundo, millones sufren y gozan con el Real Madrid, Barcelona, Mira, interesante verlo desde el punto de vista deportivo, ¿no? Sí, señor. Y ahí llegamos al tema de los extremos, ¿no? Hasta qué punto uno puede ser tan fanático que este fanatismo puede Sí, que se daña el deporte también. desdibujar todo. En Sí, este caso, hemos visto como algunos episodios. No, allí. incluso eso de violencia en el fútbol, en el baloncesto también ha pasado. Incluso se han vinculado y se han sancionado con medidas bastante drásticas pues, con los deportistas porque se han involucrado incluso y irse a las manos pues, con algún fanático que haya ido a ver el espectáculo, ¿no? Momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy que, bueno, manejan el tema. A lo mejor hasta son fanáticos de algo en particular Por o son supuesto. fan en esa Hay que diferencia de ver. tramos. Vamos a ver quiénes nos acompañan. Una fan enamorada. Ahora así se llama este capítulo y tengo que presentar una fan enamorada, además es periodista. Zuleini García. ¿Cómo Zule. estás? Bienvenida. Gracias, Roger. Gracias, Jocelyn, por invitarme. Ya saben que este es mi podcast favorito de la televisión. Yo no sé por qué me invitaron a este programa, la verdad. bueno. Todavía No lo estoy sabes. investigando. Hasta bailando por ahí, ¿la han visto? Bueno, Sí. un poquito de todo. Así que estoy aquí lista para hablar de este tema que me apasiona y bueno, que también, aparte de sus cosas positivas, de alguna manera también, pues, abordar lo negativo, ¿no? El fanatismo. Y para eso también tenemos con nosotros a un amigo de la casa, Gilberto Aldana, psicólogo. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. Bueno, para mí siempre es un honor poder compartir con usted en estos temas tan interesantes. Zuleini, comparto por primera vez contigo, qué bueno. Y bueno, somos fans, admiramos, hay fanatismo, ya hablaremos sobre eso. Miren, bueno, tomamos como esta frase porque decimos, ¿no? Servando y Florentino marcaron como una generación importante, pero siguen haciendo cosas que logran como conectar con estas próximas generaciones. Entonces de repente vas a un concierto y hay gente de todas las generaciones pues coreando las canciones de Servando y Florentino. Pero eso como que va más allá. Partiendo de ellos particularmente, ¿cómo lo has visto tú, Zule, desde el punto de vista? Porque sé que te gustan también, o sea, eres fan desde ese punto de vista, pero también desde lo periodístico, ¿no? De cómo ellos han logrado generar como
una fórmula, han, bueno, llegado a espacios como muy abiertos, como han logrado como conectar con la gente, se han montado como en camioneticas, han hecho como todas estas campañas y eso ha hecho obviamente que la gente que estaba conectada con ellos se reconecte y los que no pues tengan pues esa afinidad con Servando y Florentino. Sí, bueno, qué chévere que tomen este ejemplo de los hermanos Primera para abordar el tema, porque como tú bien lo dices, en estos últimos años se han encargado de conectar muchísimo con sus fanáticas y de estar en espacios, digamos, de forma más cotidiana, en donde comúnmente está la gente, en el metro, en una camionetica, en una plaza, en una estación del metro, como ya lo comentabas. Y bueno, eso dice un poco muchísimo yo creo que de la esencia que los ha identificado a ellos y de lo que quieren en estos momentos lograr con sus fanáticos y con el público. Eso, digamos, por el lado de las fans, pero también por el lado de los medios y del periodístico. Creo que han tenido un excelente acercamiento con los medios de comunicación, han compartido con periodistas, con el gremio, en experiencias que quizás con otros artistas pueda ser como un poco más lejano, que uno no pueda estar como tan cerca de ellos o compartir con ellos, y creo que han trabajado muchísimo ese tema de acercarse y de sentir un poco de que el público y los periodistas conozcan realmente quiénes son ellos y no verlos como algo totalmente lejano. Creo que es como la esencia de ellos de decir, bueno, gracias a ustedes, gracias a los medios, gracias a las fanáticas, somos lo que somos y esta es nuestra manera de agradecer. Además que creo que obviamente como todos han madurado, ¿no?, en el tiempo. Yo recuerdo haber visto, bueno, una cantidad de chamas. Bueno, su mamá en una entrevista lo comentó, cartas, los perseguían, bueno, les rompían la camisa. De hecho, ellos escribieron esta canción de Fan Enamorada de alguna u otra forma, como también agradeciendo ese cariño que les daban, esas cartas que les llegaban y todo eso. Y todo eso se ha fusionado, ellos lo han madurado y han dicho que se sienten además muy felices de acompañar, digamos, a la gente también en esta época. Doc, ¿fan o fanático? Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta el fenómeno psicológico de lo que es el fanatismo, de lo que es la admiración. El fanatismo, tal cual como lo vimos ahorita que lo estuvieron ahí en el micro que pusieron antes, Carla. hay que tener mucho cuidado, Carla, ciertamente, porque cuando hablamos de fanatismo hay un componente irracional que puede llevar a la fijación de esa persona hacia, ojo, aquí estamos hablando de unos artistas, pero también podemos hablar de fanatismo dentro de los juegos deportivos, también podemos hablar de fanatismo dentro de la política, también podemos hablar de fanatismo dentro de la religión. Y también podemos hablar de fanatismo dentro de algún tipo de lucha social que pudiésemos tener. Por ejemplo, muchos delitos de instigación al odio se basan en diversos tipos de personas que tienen o manifiestan un fanatismo. ¿Qué se ha visto en las investigaciones psicológicas? Bueno, mientras el cerebro funciona, o mejor dicho, llamamos un deterioro neurocognitivo, se asocia a mayores niveles de fanatismo, partiendo de que el fanatismo, fíjense que no he hablado de la admiración, tiene un componente irracional. Entonces, a veces pasa, fíjense lo que pasó con John Lennon, un fanático Correcto. lo asesinó. Selena, por ejemplo, Sí, también. Selena, hay un nivel de fanatismo que hay que tener mucho cuidado, porque insisto, cuando una persona tiene un nivel de fanatismo tan elevado, que obnubila o que oculta o que oscurece la razón, caemos en la irracionalidad y son personas que pueden cometer incluso hasta delitos en eso de dañar aquello que más quise. Cuando hablamos de admiración, ahí sí caemos en todo esto que venimos conversando. Tú puedes admirar a un político, a un religioso, a un artista. El tema de hoy, una fan enamorada, todo lo que tiene que ver con ser fanático, el fanatismo en diversos ámbitos como el deportivo, en la música, en la religión, en lo político. Para ello hemos traído a Zuleini García, periodista, también al doctor Gilberto Valdana, psicólogo. Mira, en la parte anterior hablábamos de lo peligroso, ¿no?, que Claro. puede ser llegar a los extremos y hasta qué punto este sentimiento, esta admiración exagerada o, bueno, ese amor profundo, pues ya sea por ese artista, por esa idea, por ese equipo y por todas las cosas que hemos enumerado, puede llegar a terribles consecuencias, ¿no? Consecuencias violentas, o puede llegar a pasar que de repente no vemos ciertas cosas por ese amor exagerado que tenemos hacia esa cosa o hacia esa persona, Sí, doctor. es que al hablar del fanatismo, igual de la admiración, hablamos de una idealización. El problema es porque uno idealiza, uno puede admirar a alguien y yo lo idealizo, debe ser así, él debe ser así, debe ser así. El problema es cuando esa idealización ya traspasa los límites de la racionalidad.
Entonces, claro, ya la persona empieza, y es muy típico, no, yo creo que esa canción me la está dedicando. Yo creo que eso que me está viendo es porque me lo está dedicando a mí, él no me conoce. Y es bien bonito cuando hablamos de admiración. Porque tú mimetizas tu vida con una persona que al final no la conoce. Y uno habla de esa persona como que si estuviese presente en su vida. Mira, ¿sabes que fulano sacó tal canción? O mira que va a dar un discurso tal político, quiero ir a escucharlo. Y esa admiración muchas veces nos lleva a esa identificación con esos comportamientos que puede desarrollar la persona a admirar. Insisto, cuando hablamos de fanatismo, sí tenemos que tener mucho cuidado, a pesar de que en el lenguaje cotidiano uno puede decir, yo soy fanático de los Leones del Caracas, yo soy fanático del Magallanes, yo soy fanático de tal artista, chévere, pero cuando nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista psicológico, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de fanatismo, porque las personas fanáticas pierden por ejemplo, muchas veces en la religión. Entonces, no, pero no es bueno que tomes café porque la religión dice que no puedes tomar. Bueno, pero ya va, espérate. Yo puedo tomar café, yo respeto tu religión. Caemos a veces en la falta de respeto, en cuestionar la identidad o incluso la autonomía de la otra persona basado en el fanatismo. Ahí es donde el fanatismo es problemático. Sí, y esto es tan cierto porque incluso en estas manifestaciones de amor o de cariño o afecto, hay quienes han excedido el límite. Hay artistas, por ejemplo, que han sido víctimas de que lo buscan como de agarrar o de apretar, de besar incluso. Entonces, ¿cómo determinar quizás cuando ya hay un exceso de este tipo? No sé si has tenido alguna documentación en tus investigaciones como periodista de este tipo de excesos, ¿no? Y también orientar a las personas de que pueden seguir a un artista, pero bueno, los extremos son malos. Sí, yo creo que el tema del fanatismo es una palabra muy compleja, ¿no? Y como lo comentaba el doctor, ya cuando trasciende otros límites, es como que momento de crear una alerta al respecto. Mencionaba el caso de Selena Quintanilla, que fue quien acabó con su vida, fue la que en principio fue la presidenta de su club de fans, que luego se convirtió como en su asistente. Y bueno, su obsesión, porque al final se tradujo en una obsesión por ella, la llevó a que acabara con su vida. El caso, digo por mencionar casos muy famosos, emblemáticos. Claro. Por ejemplo, el caso de John Lennon también, la historia de su asesino es precisamente que él acaba con la vida de John Lennon porque hubo algo que no le gustó de John Lennon y creo que incluso está relacionado con la canción Imagine. Caso de Gianni Versace también, acabó con su vida un fanático. Entonces creo que son como los ejemplos en el caso de artistas. Más fatales. Más fatales y más famosos en donde, bueno, ya el fanatismo, que no sé si hasta ese punto se puede llamar ya fanatismo. Obsesión. Sí, es que ya el fanatismo, cuando caemos en la obsesión, dijiste una palabra clave, obsesión. Cuando ya esa persona que se pinta como fanática cae en los niveles de obsesión, hay que tener muchísimo cuidado, porque así como lo vemos con artistas, y tenemos muchísimos artistas que han sido víctimas de su fan número uno. De hecho, hace unos años, una película que, bueno, ya como prehistórica, Miseria, habla de una persona que era fanática de un escritor y, bueno, casi que el pobre hombre lo mata, pero todo por el fanatismo. Entonces hay que tener en ese sentido mucho cuidado porque cuando caemos en la obsesión, son personas peligrosas y uno de los factores que es importante establecer que el fanatismo está muy relacionado con problemas mentales, con problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. A eso iba, o sea, ¿en qué parte se va generando eso? ¿Ya existe como un antecedente en esa persona que hace que idealice a esa otra y se vaya a los extremos? Y sobre todo el otro tema que creo o considero que cobra como mucha relevancia también con el tema de las redes sociales, fanático y seguidor. ¿Hay diferencias allí que se establecen o sería como una especie de sinónimo de eso? Es que yo puedo ser seguidor, pero ya cuando caigo en el fanatismo es el problema. Yo puedo admirar, o sea, yo puedo admirar y uno admira, yo puedo admirar a un profesor, a un artista, a un político, a un religioso. Exacto, lo sigues de y lo admiro y lo sigo y le comento y estoy pendiente, etcétera. Pero ya cuando caigo en la obsesión que me lleva al fanatismo es el problema que tenemos que revisar. ¿Qué pasa? Las personas que se vuelven fanáticas, pero desde ese punto de vista, punto de vista patológico, ya son personas que tienen una condición mental particular. Y entonces se dispara, se manifiesta, se cronifica a consecuencia del fanatismo. Y es lo que insisto, la persona cree tal cual como mencionaste. Esa canción que tú hiciste, no, mira, eso no me gustó porque me decepcionaste, entonces tengo que hacer tal cosa. Sí, es algo como muy personal. Personaliza el vínculo que ahora podemos hablar de las redes. Entonces, la foto que tú colocas y sobre todo que estas personas que son modelos sociales, ¿sí? Para poder generar una categoría,
a veces muestran aspectos de su vida íntima. Entonces el fanático cree, porque antes era algo que yo no tenía acceso a, bueno, cuántas veces, por ejemplo, va al parque tal artista, qué come tal artista, qué hace tal artista cuando no está uniformado, cuando no está maquillado para el acto. Pero yo puedo ver ahora y entrar en la vida íntima de esa persona. Y entonces eso, en la persona que no está muy bien, que tiene algún problema, un condicionante mental, casi que siente que le está escribiendo, que le está hablando. Por eso... Ese beso que me mandaste. No, y que evidentemente eso de las redes sociales ha quizás roto una barrera para que las personas puedan acercarse mucho más, y es allí donde está quizás la duda. También quienes somos figuras públicas tenemos eso, bueno, queremos aumentar nuestros seguidores, pero tenemos entonces que, en este caso, dejar que las personas vivan más la privacidad. Bueno, eso es parte también del debate. Y hablando de redes sociales, vamos a consultar a ver qué nos tiene Aurelín Monzón en las redes. Hola, vale. Una fan enamorada. ¿Y tú te consideras fanático o fans de algo? Bueno, y te cuento que el ser fanático es genial, pero escucha la explicación que da esta chica sobre los fans. ¿Qué es ser realmente un fan? Porque yo admiro a muchas personas, pero yo no sigo a muchas personas, ni mucho menos apasionadamente. Yo puedo admitir que de las únicas personas que yo he sido realmente fan es de RBD. Y no solo en los 2000, sino a lo largo de todos estos años. Siento que es una experiencia terrenal que todos deberían vivir. Cualquier alma, cualquier ser humano debería experimentar ser fan de alguien o de algo. Porque es una emoción, es una adrenalina, es un sentimiento divino y espectacular. Te sientes como enamorado de una persona que ni siquiera conoces. Y que posiblemente nunca conozcas, porque aunque te tomes una foto con él o con ella, o logres verlo en conciertos o en situaciones como firma de autógrafos o reuniones, X y Z, nunca vas a conocer a esa persona realmente. Y aún así tú le vas a apoyar, le vas a querer, le vas a mandar toda la buena vibra, le vas a desear las cosas mejores del mundo. Lo amas, aún así lo amas. Y a veces el ser fanático nos lleva a actuar de manera indebida, pero en este video que te voy a mostrar nos dan más detalles sobre esto. Escucha. Una de las preguntas que luego nos hacemos es hasta dónde llega el fanatismo y hasta dónde es una afición. Tenemos personas que pierden el equipo favorito, se deprimen, se entristecen, incluso llegan a tener conflictos con la pareja, con la familia. En cambio tenemos gente que disfruta el partido, que disfruta el deporte y que su equipo, independientemente que gane o pierda, sigue en el mismo estado de ánimo. El propósito de vida es muy independiente de eso. Sí se incluye como hobby, sí se incluye como diversión, pero si uno pone sus esperanzas, sus expectativas e incluso su estilo de vida solo en un deporte, dejamos de lado otras cosas que enriquecen nuestra vida. Y mientras tú reflexionas con qué te consideras fanático, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Bueno. Mira, ahí veíamos dos elementos, bueno, RBD, que fue como una serie y una agrupación que sale justamente de la serie, como que conecta también como con una generación, hicieron como un reencuentro también, tuvieron además una controversia legal ellos a lo interno, los fanáticos les escribían así como decepcionados, de que qué horror, pero ¿por qué? Y empezaron a tejer como historias, este es el grupo de este, bueno, en fin, todo eso, toda esa tramoya que como que te gustaba surge en RBD, el ¿no? tema. No, sí, Está no, informada. sí que lo viste. No, o sea, se escuchan algunos temas, pues, pero no. No, bueno, nunca sí, sé fue, cómo es. fue como una serie que marcó mucho Sí, no, de sin duda, un éxito. cierta generación. Y mencionaba el señor, cosa que hemos mencionado también, cuántas veces no hemos visto de repente, luego de un partido de fútbol, alguna trifulca, personas que han salido heridas, a veces hasta en los mismos conciertos. Sin ir muy lejos, aquí en un Caracas Magallanes, Caracas La Guaira el año tiempo? pasado, antepasado, ¿no? Hubo- Cercano. Ok. Se generó una disputa gravísima. Sí, pasa. Que entonces son cosas que... La gente se van a los lanza extremos. vasos a Sí, veces en la también. emoción, mira, el pitcher no sirve, tú no bateas, qué horror, entonces se molesta con el equipo, con la familia, con todo el mundo, entonces ya ahí la cosa como que se sale de control. ¿Cómo evitarlo, Doc? Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí lo importante es identificar. Y una de las cosas muy importantes con este programa de hoy es que las personas aprendan de que cuando hablamos entonces de fanatismo, ciertamente lo podemos decir de manera muy coloquial. Pero sabemos que el fanatismo ya cuando se pierde la razón y caemos en la obsesión, ya esto es patológico. La persona no está bien. Y amor uno lo ve porque el fanatismo, pero amor si nosotros indagamos en otros aspectos de su vida, vamos a ver que hay un déficit en el control de los impulsos, puede ser una persona controladora, una persona impulsiva, una persona que pueda más bien controlar la vida de los demás en función de su visión, porque el problema del fanático patológico, para decirlo de esa manera, es que tiene una visión de vida. O sea, este es el único juego, equipo
de juego que hay que seguir, este es el único cantante bueno, este es la única religión que yo debo respetar, esta es la única visión política que debo resguardar. Y entonces eso más bien, y respeta la diversidad que podemos tener otros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ciertamente esto puede más bien desencadenar problemas de violencia en la otra persona. Claro, y consecuencias. Zule, en esa cobertura que has hecho, no solo con el tema de Servando y Florentino, que hemos visto que ellos han sido como muy cercanos, sino incluso con otros artistas, ¿has visto en algún momento algo que se salga de control que tú digas, así como que hay gente que los besa y los abraza, ya va, o sea, hay gente que no le gusta, por ejemplo, ese contacto físico, si no te conozco, ¿sabes? Hay gente que critica, por ejemplo, a los cantantes que son tan cercanos con la gente y hay otros que critican a aquellos que dicen, ya va, ha pasado, por ejemplo, que hemos visto videos de gente que se monta en las tarimas, abraza a los cantantes, casi que le quitan la ropa, los besan, he visto que los besan hasta en la boca. Entonces, ese tipo de cosas genera, obviamente, algunos inconvenientes. ¿Has visto algo así cercano en tu ejercicio del periodismo? Bueno, el caso más reciente, vuelvo al tema de Servando y Florentino, ellos tuvieron un acercamiento luego de sus 3 conciertos que hicieron en Caracas y el último cerraron con una experiencia gratuita y sí me sorprendió ver, no estuve allí, pero lo vi a través de las redes, que incluso lo publicaba Servando Primera, un video en el que él grabó a todos los fanáticos que estaban allí. Obviamente, como fue algo gratuito, había mucha gente y quizás estaba como la gente muy, muy eufórica. Y me sorprendió mucho ver a niños pequeños, yo creo que ya de 10, llorando, escucharlos cantar. Me sorprende por el tema generacional, ¿no? Claro. Entonces, quizás de ahí viene un poco, no digo que sea una obsesión, pero bueno, ese niño quizás tiene una madre o un padre que es súper fan enamorado y bueno, ha inculcado eso en los niños. Me sorprendió, quizás no esté mal, creo que es como lo que han cultivado ellos también y bueno, fue bonito incluso verlo de parte de Servando como para él fue muy significativo ver a estos chamos, que él decía, bueno, cuando nosotros empezamos estábamos de esta edad y hoy me encuentro con estas expresiones de afecto. Incluso han vinculado a sus propios hijos también con el tema de la música, Sí, ¿no? correcto. Doctor, otro episodio que es reciente y que habla de todo el tema del fanatismo o quizás de estas tendencias religiosas, y hablamos recientemente de la elevación, de esta exaltación a santo de José Gregorio Hernández. Claro. Me permití ver muchos casos de cómo esto de cierta forma en su mayoría agrupó a muchas tendencias religiosas, sectores. pero sin embargo otros quizás pudieron tomar alguna otra posición. Este ejemplo como punto de partida para ver cómo se manifiesta este fanatismo desde el punto de vista sano y cómo también pudiera mostrarse del otro lado de forma negativa también. ¿Cómo podría analizarse? Te pongo un ejemplo de un fanatismo inadecuado donde hay un irrespeto. Una vez en un espacio en particular vi cómo alguien sacó una imagen de Jesucristo, agarró y lo choreó en la basura. Wow. ¿Por qué? Porque esa persona no cree en imágenes. Entonces ahí es donde viene el reclamo, ¿sabes? Tú puedes tener una creencia religiosa y eso se respeta. Pero ya cuando trascendemos el irrespeto y entonces dañamos o afectamos las creencias de otras personas, ahí es donde entonces está hablando el fanatismo irracional, ¿sí? La preferencia o la orientación sexual o la preferencia sexual, yo debo respetar la diversidad, pero si yo soy un fanático de la heterosexualidad, entonces yo soy un fanático de la homosexualidad, entonces yo voy a atacar a otras personas. Ahí es donde el fanatismo no está bien, porque no respetamos la creencia o la visión de vida o la particularidad de cada quien. Esto, por ejemplo, que pongo el ejemplo de Jesucristo, para muchas personas es una gran ofensa, pero Claro. ahí es donde yo tengo que poner en el equilibrio mis creencias particulares. Y yo te puedo respetar. O sea, yo puedo respetar, por ejemplo, tengo la creencia, porque yo pertenezco a un grupo en particular, que la mujer no debe, por decir algo, colocarse una ropa verde. Bueno, yo estoy en un espacio público, yo respeto, no es mi convicción, no es mi creencia, yo respeto. Pero si yo soy un fanático que cree que el verde es un color inadecuado, entonces capaz que me paro y digo, por favor, no graben más porque ella no puede estar vestida de verde. Ahí es donde está el fanatismo. Claro. Eso no está bien, porque eso es irracional. El respeto va muy ligado con esto entonces. Tiene que ir. De totalmente. la mano, totalmente. Miren, 2:41 de la tarde, hacemos una pausa. Ustedes pueden participar, incluso pueden comentar algunas experiencias de este tipo de cosas. ¿Cómo ha evolucionado este tema? No, antes se hablaba de club de fans, ahora se habla así como de fandom, grupos en redes sociales. Es decir, todo esto ha evolucionado muchísimo. Antes de la pausa, momento de publicidad. Saludamos a Wendy Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala, tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos.
Porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. You want my fire, the one decider. Tell me why can nothing but come. Aquí tipo una devoción que trasciende lo común, que es un fan. Hoy salimos a las calles de Caracas para preguntarles, ¿has sido fanático? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por la pasión de tu ídolo? Acompáñenme y lo averiguaremos. No he sido muy fanática en sí a algo en específico, en realidad. Y el llegar al fanatismo de hacer algo que me pueda ocasionar algo, no creo que llegue, pues, ni a dormir por unas entradas, ni llegar a gastar mucho dinero para algo que a lo mejor no es el propósito que quiero. Respeto a los fanáticos, pero yo, muy fanática de algo, no soy. Sí, pole dance. ¿Te gusta el pole dance? Ok, pero pole sport. Bueno, vi una muchacha en TikTok y se llama Camila Navarro y bueno, espero algún día pues hacer todas esas estrategias o trucos que ella hace, pues. Bueno, no sé si he sido fanática en algún momento, pero no llegaría tan lejos. Eso de quedarte una noche acampando para un concierto. No, yo llego el día siguiente. No soy tan fanática en ese aspecto, pues. El fanatismo es mucho más que admiración. El fans, en su devoción, nos recuerda la intensidad con la que el ser humano necesita identificarse. Y ustedes ahí en el estudio, chicos. Yo. Soy fanática del grupo The Doors y a los podcasters de Al Día. Y ustedes, Roger, Jocelyn, ¿de qué son fanáticos? Bueno, ya como entramos en la definición, ¿no? Del tema del fanatismo, fan. No, pero de la relación, no fan de la relación, no fan, no, bueno, de algunas cosas, uno admira como ciertas cosas, no me quedaría durmiendo para adquirir unas entradas, no haría esas cosas, no llegaría a ese punto. ¿Tú? Nunca digas nunca. No, ya no lo hice. Con Wisin y Yandel cuando vinieron sí me cayó el palo de agua y me quedé todo el considerado. Bueno, pero esos cuentos, pero vale la pena. Eso es exacto, la gente normal. Esa es parte del juego de la admiración. Incluso el tema de copiar a veces estos estilos, esto se ha vuelto como muy común, es sano, ¿hasta qué punto? Siempre que no te mimetices con la personalidad de a quien tú admiras. Exacto. Eso es muy importante porque, ¿qué pasa? Toda figura pública tiene la oportunidad de ser un modelo social. ¿Sí? Entonces, claro, hay personas que van a copiar tu forma de hablar o de forma de vestir o la actividad que tú estés desarrollando. Siempre que yo esté consciente de que yo no soy esa otra persona, ahí no hay problema. Pero si yo empiezo a creerme que yo soy igual que él y yo voy a reproducir, ahí es donde vemos que la línea entre la realidad y lo irracional se empieza a desdibujar y ahí es donde está el problema. No, y ¿sabes qué pasa a veces? Lo digo por una persona que sigo, ya que dijiste Wisin y Yandel, hay un muchacho que sigo que, bueno, cuando canta, gracias a él he entendido las letras de todas las canciones, pero tiene una voz muy parecida, casi que idéntica, con un mismo tono. Entonces, ¿qué pasa también en la mente de estas personas que a veces, hasta no por voluntad propia, sino por la gente, son, digamos, encasillados? Mira, tú te pareces a esto. Y si es actor, de repente, escenifica a ese personaje tantas veces que yo creo que pierde hasta su esencia hasta cierto punto, ¿no? Sí, es que entonces separar allí esas cosas también debe ser como un poco complicado. Pasó incluso una controversia con esta artista colombiana como lo es Karol G,
en la Y cual, Shakira también. Claro, que era un ícono como, algunos todavía lo toman de esa forma, ¿no? Del feminismo y todo esto, pero después las letras cambiaron como un poco, creo que también va ligado con el tema también del marketing. Entonces idealizas a una artista y resulta que cuando sacan otros temas que no van con esa personalidad que mostraron en algún momento, se cae como ese ídolo, ¿no? Cómo asumir también esto, uno como el fan de ese artista, decir, mira, hasta aquí sigo a esta persona, porque estos temas, estas letras, quizás ya no me identifico con ella. Ya no soy fan. Exactamente. Eso puede pasar. Sí, yo creo que también es algo como que va creando y alimentando la industria en sí, porque así como hay casos de cantantes, hay casos de actrices o actores de series o películas famosas que duran 5 temporadas haciendo un personaje y llegan y lo ven en otra película, en otra serie y hay un rechazo, incluso probado por los propios actores que dicen, mira, yo no puedo seguir en este papel o en este rol porque me está incluso afectando su personalidad. Se han visto muchos casos, creo que casos, por ejemplo, de estos personajes de superhéroes, de los Avengers, Spider-Man, series como Game of Thrones, o sea, series exitosas que tuvieron muchas temporadas y que el elenco estuvo en un personaje durante muchísimo tiempo. Entonces, hasta ellos mismos han manifestado testimonios de que, bueno, ya hay un momento en que no sé si soy realmente la persona o soy el personaje. No, incluso para la misma gente también, para estas personas que sí son fanáticos, es decir, que tienen ese amor exagerado, profundo por ese personaje, muchos actores han hablado que han interpretado ciertas historias muy puntuales, muy características, algunas colombianas, otras mexicanas, con una carga muy fuerte sobre ese personaje que de repente existió en la vida real, que han manifestado cosas como que no, bueno, me pararon en la carretera y me admiran tanto en el trabajo que casi que me quieren llevar a una reunión y yo no, yo interpreto ese personaje, no quiero participar en O lo eso. contrario. O lo contrario, sí. Precisamente. O lo sí, rechazan. Dicen, porque- no te pareces al personaje No lo haces que estás tan bien. haciendo. O estás idealizando algo que nos hablas de las series mexicanas y Sí. colombianas y sin duda sabemos Tiene toda la que ver connotación eso con el con- narcotráfico, con exacto. delincuencia y todo esto y de una u otra forma están validando ese tipo de Pasó acciones. con Mauricio Oshman, creo que se llama, que interpretó en algún momento una serie que se llamaba El Chema, algo así. Él dijo que lo pararon en una carretera y, bueno, él se asustó porque dijo, ya va, sí, pero yo no soy ese personaje, ni me gusta esa vida, estoy interpretando un personaje y lo invitaron como a una cosa. Él dijo, nada, me secuestraron, me llevaron, o sea, pensó una cantidad de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser incluso positivo o negativo para la persona que pasa esté allí? interpretando? Bueno, es que aquí igual pasó con un personaje de un programa que viene en los medios televisivos, que era algo de evaluación de las personas que iban a cantar, la malandra Elizabeth. En esos años, ella era un personaje porque había un jurado que evaluaba Totalmente. el comportamiento de la persona que estaba cantando. Y bueno, el personaje que ella era típico en este tipo de programas que descalificaba, tú sí eres bruto, tú no sirves. Entonces, por eso era el término de la malandra Elizabeth. Ella en una entrevista recientemente dijo que eso le hizo daño porque la gente creía que ella era así, la insultaban, La la vejaban, rechazaban en la la calle. rechazaban y ojo, ya ves, es un personaje que yo tengo que hacer. Es decir, el fanatismo puede estar para lo muy positivo, pero también para lo muy negativo. A veces, por ejemplo, las personas pueden tener la pretensión de que, pero es que yo lo he visto en televisión, entonces yo lo veo que usted es chévere, pero hay momentos en que no puedo hablar ahorita contigo, me tengo que ir porque me tengo que buscar a mi hija, pero no me puede atender. Pero ¿cómo hago? Bueno, O pero tiene entonces eso es una mentira. Está almorzando, el doctor Aldana está comiendo en un restaurante y se le acerca una persona y, o sea, hay que también tener un poco de límites, ¿no? Cierto. Uno puede ver a un artista en algún lugar y debe respetar su espacio, Mira, una vez me senté al lado de Bot Abreu y yo estaba así. come dulce. Sí, no, pero además y tenía a mi papá al lado que es amante del béisbol y lo veíamos así y él estaba comiendo, nos saludó muy decentemente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi papá, ¿y qué anda a pedir una foto? Y yo, papá está comiendo, no lo voy a molestar. Y en estos días Maglio Ordóñez y la gente lo veía así y él sonriendo, o sea, compartiendo con sus chavos muy tranquilo. A veces hay que entender que son seres humanos también, Claro. o sea, tienen momentos difíciles, están comiendo, quieren compartir con su familia, eso también hay que entenderlo y quizás si no lo entiendes puedes estar cayendo en un Es tema de verdad, fanatismo. pasa eso. Y el problema es que cualquier persona que se exponga en las redes sociales, que casi que todo el mundo, tiene un riesgo de caer en este fanatismo. ¿Sabes Mira, qué? por aquí- Quería mencionar algo porque hace un momento hablabas de la imitación y me recordé hay muchos casos de hombres y mujeres que han acudido incluso a cirugías plásticas para
parecerse Sí, a un sus personaje. ídolos. Por ejemplo, está el caso, no sé si lo han visto, del chico que es Ken y la chica que es Barbie, que se han hecho muchas operaciones para tratar de parecer el A estos estereotipo personajes. de una Barbie o de un Ken. Quiérase como ves, vale, la van a querer igualito, por Dios. Sí, bueno, ahí como que radica el problema y creo que eso hay que detectarlo. Por aquí me colocan un mensaje interesante, el fenómeno del Señor de los Anillos, por ejemplo, una serie como muy conocida. Hubo gente que hasta se aprendió el idioma elfo. Qué loco. Mira, por aquí dice, debemos diferenciar el ser aficionado o fanático. El aficionado, por ejemplo, seguir un equipo deportivo, apoyarlo, pero ser fanático se puede perder hasta la razón. Incluso pueden agredir a otras personas, seamos responsables, poner límites. En otros países han llevado el límite incluso de crímenes. Podemos tener nuestro gusto, pero respetar la opinión de los demás. Bueno, parte también de lo que decía el doctor Gilberto Aldana. Nos tenemos que ir. Lamentablemente. Su mensaje rápidamente a cada uno de sus cámaras para toda Venezuela. Bueno, yo creo que siempre el fanatismo cuando no trascienda los límites del respeto y de que no ocupe eso tu cotidianidad y tu vida diaria, las 24 horas dedicadas a ese fanatismo, yo creo que está bien. Y bueno, seguiremos siendo fan enamorada. Yo creo que todos en algún momento somos fans enamorados, ¿no? Bueno, lo importante de hacer esa distinción entre lo que es la admiración y el fanatismo, y lo que hemos identificado al día de hoy. Si es un fanatismo que se basa en la irracionalidad y en la obsesión, entonces ahí sí hay problemas. Así que admiren, no sea tan fanático, ¿sí? Y bueno, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Siempre es un honor poder compartir con ustedes. Gracias, y bueno, igualmente. y con ustedes también en la... Un gusto, Dot, un gusto, Soleni. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Y Recuerda la cita, es sencillo. De 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. usted sí puede ser fan de este podcast. Por supuesto. Chao. Bienvenido. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.